Muy buenas, en este vídeo te voy a contar exactamente cuál fue el paso a paso que yo seguí para conseguir generar más de 3 millones de euros, convertirme en la persona que siempre quise ser y vivir la vida que siempre quise vivir. Creo que esto es una aspiración que tiene la mayoría de gente que está un poco despierta. Yo tuve la suerte de ser bastante consciente desde bastante pequeño. Hay gente que en la adolescencia se hace más consciente, hay gente que tiene que vivir ciertas experiencias más traumáticas en la vida para hacerse consciente, hay gente que por una crisis de edad pues de repente se hace consciente. Da igual cuando llegue tu punto, lo que sí solemos tener una sensación común y es que te das cuenta de que no entiendes si será el mundo que está roto, que está loco, o eres tú. Como ves a la mayoría de gente metida ahí en esa rueda pensando de cierta manera, pues empiezas a pensar que eres tú el que está roto, el que no encaja y el que ve la vida de otra manera. Y eso te genera una sensación de frustración, soledad, etcétera, etcétera. Creo que cualquier persona que esté un pelín despierta ha tenido esta sensación. Incluso gente que sigue dormida la ha tenido en algún momento, lo que pasa que ha dicho 5 minutitos más y se ha vuelto a dormir. El caso es que yo siempre he sido bastante consciente, bastante despierto. Al final los niños tienen la verdad, o sea, si tú observas los niños saben cómo vivir. Pero poco a poco lo vamos olvidando, entre otras cosas, por el sistema. Pero bueno, el caso es que para que te hagas una idea, yo era un fan, antiguamente había una cosa que se llamaba la Encarta, cuando no había ni internet, que era una enciclopedia, perdón, que tú comprabas, ponías en tu ordenador y podías ahí investigar un montonazo de cosas. Y yo con 11 años ya estaba estudiando física cuántica, teoría de cuerdas y cosas de este estilo, para que te hagas a la idea. No es muy frecuente un niño de esa edad pues meterse con esos temas. A mí la verdad que Internet me dio la vida y me abrió un mundo de posibilidades. Pero sí te das cuenta de que mucha gente, dices tú, hostia, esta persona está súper, súper dormida, ¿no? No es consciente de esto, de lo otro, tal. A mí algo que me impactó mucho es descubrir profundamente que nos íbamos a morir muy joven, con 6 años me di cuenta de que íbamos a morir y lo que suponía eso. Y esa frustración o no sé cómo describir esa sensación, pero quizás tú también la has tenido, me hizo valorar mucho o intentar centrarme siempre en lo esencial, en de qué me preocupo en la vida y entender que mi tiempo es mío y que quiero utilizarlo a mi manera. Y claro, tú te das cuenta que la sociedad está montada para que te digan todo el rato cómo tienes que gestionar tu tiempo, cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, a mí me generó eso muchísima rebeldía que, como todo hijo de vecino, se acusa en la adolescencia. Para conseguir todo esto que estamos diciendo, ¿no? Generar mucho dinero, vivir la vida de tus sueños, convertirte en la persona que quieres, yo creo que hay que seguir dos verticales simultáneamente. Una, la del desarrollo personal, porque aunque la mayoría de gente no lo entendemos al principio, el 90% del éxito es mentalidad. Esto quizás lo has oído más veces, no pasa nada si todavía no lo has comprendido de forma profunda e integrado en tu vida, poco a poco llegará ese momento en el que lo descubras. Y por otro lado, por supuesto, el desarrollo, pues, laboral, ¿no? Podemos decir, yo me dedico al emprendimiento y habrá gente que quiera desarrollarse dentro de una empresa, ser más intraemprendedor, bueno, eso cada uno tendrá que seguir su camino y también irlo descubriendo y que todo son etapas, que yo igual empiezo emprendiendo, luego acabo trabajando, no lo creo la verdad. Pero bueno, igual tú empiezas trabajando para otro y luego acabas emprendiendo. No pasa nada. Cada uno va a seguir su propio camino. Pero sí que creo que tenemos que desarrollar ambas cosas en paralelo. ¿Qué pasa? Que, como digo, yo fui una mente muy despierta desde muy joven, muy rebelde con el sistema, y eso me hizo involucrarme mucho en el desarrollo personal. Al principio, de una forma de ir investigando, ir curioseando, ir intentando entender cómo funciona el mundo, y una de las cosas que siempre más me ha llamado la atención es entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el ser humano, cómo se comporta, verle como si fuera un animal, estudiarle como si fuera un animal. Y eso te da un conocimiento muy profundo de cómo funcionamos, que puedes aplicar para ti mismo y para los demás. Por tanto,
yo empezaría a desarrollar esa parte de esa curiosidad por entender cómo funciona el ser humano, cómo se relaciona, qué es lo que le mueve, qué es lo que no le mueve, porque eso nos va a dar una visión y una perspectiva para conseguir entendernos mejor desde el autoconocimiento. Creo que esa parte de desarrollo personal tiene dos fases, que obviamente todo es simultáneo, pero por darle estructura a nuestra mente, dos fases, una personal y una hacia los demás. En la parte personal, al final es autoconocimiento, conocerte tú mismo, ver en qué punto estás y detectar los patrones y hábitos de pensamiento y hábitos de actuación que te han llevado al punto en el que estás. Esto es muy curioso, pero se generan muchos patrones desde que somos pequeños, también llevados pues, por el sistema, nuestros padres, nuestro entorno, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en otras ocasiones que el sistema de pertenencia, el entorno social que tienes es lo que más te va a influir porque somos animales sociales. Necesitamos del grupo para sobrevivir, por tanto vamos a hacer muchas cosas contra nuestra voluntad simplemente por el hecho de encajar. ¿Qué pasa? Que cuando tú detectas esos patrones, porque al final la mente, pues en cierto grado, funciona por activadores, la mayoría de cosas, porque el cerebro al final, por algún motivo que yo desconozco, evolucionó para sobrevivir, tiene dos activos principales, que es la energía y la atención, el foco. Dentro de nuestra memoria de trabajo, que sería como el bloque de foco atencional que tenemos, lo que conscientemente puedo ponerle foco, pues es muy limitado en comparación con todo el inconsciente que recoge un montonazo de información. ¿Qué pasa? Que la mayoría de procesos que son frecuentes, que nos exponemos a ellos de forma frecuente, tienden a automatizarse. ¿Por qué? Porque así liberas foco atencional. Te pongo un ejemplo que todos vamos a ver muy claro, que puede ser andar en bici, en coche, cualquier memoria procedimental sigue esto. Y es básicamente cuando tú te montas el primer día en el coche y son tantos elementos que tienes que controlar que tu memoria de trabajo está desbordada. Entonces tu cerebro dice, coño, estoy exponiéndome cada vez a tener que conducir. Vale, si yo dedico tantos recursos atencionales a todo esto que tengo que controlar, si viene un tigre por detrás me come. Por tanto voy a hacer una ruta automática que haga todo este proceso sin prestarle foco atencional. Por eso al principio dices, joder, madre mía, esto es imposible. Y con el tiempo puedes ir charlando, no tienes que pensar, puedes ir cantando, puedes ir haciendo un montón de cosas mientras conduces. Esto es por este proceso de automatización que pasa al inconsciente. Hay muchos patrones que has desarrollado que están en tu inconsciente y que tienen activadores que se ejecutan automáticamente. ¿A dónde quiero ir con esto? Poco a poco. El primer punto, te pongo un ejemplo que es muy claro para mucha gente. Si a ti de pequeño, cada vez que tenías frustración, ansiedad, te daban de comer o tú tendías a comer, has generado un patrón inconsciente automático que cada vez que tienes ansiedad o frustración, tiendes ahí. Tiendes a ir a la comida, a darte un atracón, a darte un capricho, etcétera, etcétera, a través de la comida. Porque has generado ese patrón automático. Es igual, tú te sientas ahora a conducir y no tienes que pensar, arrancas el coche y sales. Ya está. ¿Por qué? Porque se activa, es un activador y se desencadena todo ese proceso de forma automática. Esto pasa con la comida y con un montonazo de cosas. En las relaciones, contigo mismo y demás. Cuando tú haces una introspección hacia adentro y empiezas a detectar esos patrones, le puedes poner conciencia para empezar a cambiar los patrones y hacer una reprogramación. Porque nosotros miramos hacia adentro y también hacia afuera para entender en qué punto estamos. Pero a mí me interesa saber a qué punto quiero llegar. Para mí la realidad se crea en la mente. Soy constructivista. Todo está en la mente, todo es mental en realidad. Esto es un poco debate filosófico, pero al final la realidad es la mentira que te creas. Por tanto, estamos en constante construcción. Esto es complejo y haré más vídeos al respecto para ir poco a poco profundizando, pero lo tenemos que entender. Porque yo ahora es mi punto actual, pero puedo reprogramarme para ser otra cosa. Tú fíjate en un actor. Un actor durante esas 2 horas de película es una persona completamente diferente a ella. Y tú te la crees, lo ves, lo vive.
te lo transmite. Ahora, que luego se lo lleve a su día a día o no, eso es una cosa completamente diferente. Pero podría hacerlo si quisiera. De tal forma que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, vale, tengo este conocimiento, tengo que observarme, tengo que detectar los patrones y tengo que definir qué es lo que quiero ser. Te pongo un ejemplo en mi caso. Yo era incapaz de hablar en público. Incapaz. O sea, lo pasaba súper mal y cada vez que podía escaquearme me escaqueaba y me costaba una barbaridad y me lo tenía que memorizar y aprender y absolutamente era un trabajo muy complicado para mí. Pero yo no quería ser eso. Yo quería ser una persona que fuera capaz de hablar en público sin ningún tipo de problema e inspirar a otros a través de mi comunicación. De poderme subir a un escenario, de poder compartir contenido en redes sociales sin temor y poder inspirar a otros. Hay dos caminos ahí, ¿vale? Yo he generado un automatismo por un miedo que encima es natural, que es hablar en público, porque te estás exponiendo a que otra gente te rechace y eso, como hemos dicho, el sistema de pertenencia hace que intentes evitar esas situaciones porque podrían afectar de forma directa a tu supervivencia, ¿vale? Pero yo no quiero ocupar eso. Por tanto, hay dos caminos. Me resigno a yo soy así, soy tímido, me da vergüenza hablar en público, o no. Yo quiero ser un speaker, por ejemplo. Un buen speaker. Vale, eso te va a llevar a las preguntas adecuadas. Que es, ¿vale? ¿Cómo puedo yo ser un buen speaker? ¿Cómo puedo yo quitar este temor a hablar en público? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y si tú ahí empiezas a poner acción, empiezas a tirar del hilo, a curiosear, a buscar información, a formaciones, a libros, a acercarte a gente que es buena speaker, que quizás ha tenido una historia parecida a la tuya, que era incapaz de hablar y ahora es alguien que inspira a miles de personas, pues tu pensamiento, tu mente, va a empezar a trabajar para irte convirtiendo en eso. Sé que esto puede parecer un poco complejo, pero realmente funciona así. ¿Vale? Ya profundizaremos, pero quiero que te vayas quedando con ciertos conceptos. Una de las cosas súper importantes para convertirnos en la persona que siempre hemos querido ser, necesitamos entender esos patrones en el punto en el que estamos y al punto al que quiero ir. Y a partir de ahí empezar a tirar de la cuerda poco a poco. No puedes abarcarlo todo. Tendrás que ir, por ejemplo, si quieres mejorar la comunicación, vale, dedícale un tiempo simplemente a mejorar la comunicación, que al final también te va a ayudar a mejorar otro tipo de cosas, y luego te encargas de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa, y simultanea algo que sea posible. Pero muchas veces queremos pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo, la expectativa es irreal. Entonces es mejor ir trabajando poco a poco, como siempre digo, ladrillo a ladrillo, para ir cambiando todo eso. Y si tú sabes lo que quieres ser, oye, pues yo quería ser una persona que inspire a otros, un ejemplo para los demás, una persona capaz de inspirar, de comunicar, una persona capaz de ser justa, de ser admirable en cierto grado. Pues yo empecé a fijarme en personas que cumplían eso que yo quería. Empecé a tirar del hilo y a informarme de cómo llegar a ese punto en el cual yo quería verme y me iba visualizando y iba poniendo la práctica. Iba aprendiendo cosas, intentaba ponerla en práctica, intentaba entender cómo funcionaba mi patrón, mi activador de, hostia, cada vez que pasa esto me entra el miedo y empiezo a tomar estas acciones. Vale, pues ¿cómo rompo el patrón? Pues de forma consciente, cuando lo haces consciente, decides en ese espacio hacer otra cosa. Y lo haces de forma frecuente. Un hábito se genera a través de la repetición. Si estás en el punto en el que estás es porque has hecho un hábito que te ha llevado ahí. Y luego, bueno, estaría en tema de los anclajes emocionales también, porque mucha gente dice, no, para aprender solo es la repetición. No es verdad. Eh, Tú si pones la mano en la vitrocerámica y te quemas, te ha hecho falta una vez solamente para entender que eso quema. Y se hace un anclaje que cristaliza para toda la vida. O sea, eso no se te va a olvidar jamás. Pero bueno, es que es un tema bastante complejo y bastante amplio y no quiero liarte demasiado. Por ponerlo simple, ¿cómo me convertí en la persona que quería ser? A través de entender en el punto en el que estaba, a dónde quería ir y empezar a trabajar
y a poner acción y a observarme en cómo hacer eso. A través de formación, tirar de la cuerda, curiosidad, práctica, acercarme a gente que estaba en ese punto, inspirarme de esa gente. Y tu patrón de pensamiento empieza a cambiar. También a nivel físico. Siempre he querido ser una persona saludable, me ha interesado el mundo de la salud, con mucha capacidad de poder generar y hacer cualquier cosa. Al final, esto me ha llevado a dominar muchas áreas diferentes, pero siempre he estado pendiente de que, joder, hemos tenido claro que en las escuelas no nos enseñan cosas que sean necesarias para vivir. Entonces, en buscar esos conocimientos, esas habilidades que son útiles para vivir en el mundo de hoy y también en el mundo anterior. Me ha interesado mucho la salud, el verme físicamente bien y un montón de cosas. Entonces, como tenía mi imagen mental de lo que quería ser, siempre he tendido hacia ahí. Al principio, muchas veces nos planteamos que queremos ser otras personas, ¿no? Vemos a una persona, nos inspira mucho y queremos ser ella. Ese es el primer paso. Te puedes ir guiando en intentar parecerte a esa persona para modelar lo que ella está haciendo. Y luego poco a poco te vas a ir dando cuenta cuando llegas a este punto en el que dices, ya no me cambiaría por nadie. Ya estoy en el punto que estoy a gusto conmigo mismo y en mi vida. Y eso es la puta hostia, porque muy poca gente que yo conozca llega ahí. Muy poca gente. Y eso es increíble, que no te cambiases por nadie. De tal forma que ese periodo de desarrollo personal es imposible de pasar. O sea, imposible de pasar. Hay mucha gente que se quiere centrar solo en el bloque del dinero. Y sí, se pueden convertir en bestias porque cualquier cosa con la que te obsesiones te va a permitir llegar a un gran punto, pero van a sentir un vacío porque no han trabajado el resto de áreas de salud, relaciones y recursos económicos. Siempre un ladrillito en cada. Tú tienes que trabajar en tu desarrollo personal porque va a mejorar absolutamente todo. Absolutamente todo. Tus relaciones, absolutamente todo. Y el tener esos objetivos marcados, ese deseo ardiente que llaman algunos autores, esa obsesión por conseguir algo, es lo que te va a hacer que tengas un estado mental en el cual todas las acciones, todos los pensamientos, todas las ideas vayan hacia ahí. Eso es tremendamente importante porque todo empieza en la mente y lo materializas o siembras para que se materialice a través de la acción. Siembras para que se materialice a través de la acción. Esto que mucha gente pues lo ha difamado, que se ríe de este concepto, es porque es gilipollas, sencillamente, porque no entiende cómo funciona. Absolutamente todo empieza con un puto folio en blanco. Un folio en blanco es multipotencial hasta que haces algo ahí. Puedes hacer papiroflexia con él, puedes escribir un poema, puedes escribir una carta, puedes escribir una estrofa, puedes hacer un dibujo, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer una bola de papel y tirársela a alguien. Es multipotencial. Pero primero parte de una idea y luego a través de la acción se materializa. Yo todo lo que he inventado, ¿sabes? Eso es la creatividad. Todo lo que he inventado, todo lo que he hecho partió de una idea, le puse la acción, me hice las preguntas adecuadas, fui hasta que lo materialice. Esto funciona tal que así. También a esto mucha gente lo llama fe, ¿no? El creer que es posible sin verlo. La mayoría de gente, por cómo nos han educado, por el sistema, etcétera, etcétera, va al revés. Pues bueno, esto al final tienes que entenderlo. Si tú quieres algo, lo tienes que definir y tienes que sentirlo y obsesionarte con ello hasta conseguirlo. Y es poner un ladrillito en cada área. Yo prefiero ir más despacio, pero consistentemente equilibrado, que es solo ponerle foco a un área, reventarlo ahí y estar jodido en el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que prefiero entrenar media hora, dedicarle tiempo media hora, que 4 horas a esto y 0 al resto. Esto para mí es tremendamente importante. Entonces, mi paso a paso fue ese. A nivel de desarrollo personal, fue ir viendo en qué punto estaba y entendiendo hacia dónde quería llegar.
A través de ver a otras personas también, luego una vez tú empiezas a desarrollarte, obviamente no somos nada sin la interacción entre más personas, pues vas entendiendo y poniendo al servicio y comprendiendo cómo funcionan otros y nos vamos nutriendo unos de otros. De tal forma que cuando tú tienes un desarrollo personal, practicas tu comunicación, trabajas en ti mismo, empiezas a trabajar en tu liderazgo, etcétera, etcétera, vas a tener más interés por otras personas, porque al final somos seres jerárquicos. La mayoría de nosotros, o eres líder o eres seguidor, eso es una realidad, y la mayoría de nosotros tendemos a ser seguidores. ¿Por qué? Porque el liderazgo es complicado, es una responsabilidad muy complicada y que hay que ir desarrollando. Y todo se basa en una jerarquización, ¿vale? Todo podríamos resumirlo al juego de estatus. Como animales, somos animales jerárquicos y vamos a buscar estar en el estatus más alto posible. Entonces, cómo tú te relacionas luego con los demás, tienes que posicionarte y entender qué rol ocupas en ese contexto y poderte manejar en cualquier contexto, de forma inteligente, obviamente. Cuando tú tienes claro qué tipo de relaciones quieres tener, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué rol quieres ocupar dentro de esas relaciones? Cuando tú te has observado, te has trabajado y defines exactamente, o lo más exactamente que puedas, qué es lo que quieres, te vas a ir posicionando en ese punto y vas a ir atrayendo gente y te vas a ir juntando a gente que es más afín a ocupar el rol que tú necesitas para ocupar tu rol. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres un líder y quieres liderar, básicamente tienes que cumplir una serie de características que otra gente que quiere ese tipo de líder le va a gustar y se va a acercar más a ti. Con eso, si tú defines, vamos a ponerlo un poquito más fácil, para tener la relación o las relaciones que tú quieres, ¿no? Forma parte de vivir la vida que tú quieres vivir. Si tú tienes claro el rol que quieres ocupar, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona con bastante liderazgo, bastante masculina. ¿Qué tipo de mujer quiero a mi lado? Pues si tú lo tienes bien definido, a través de la experimentación, trabajarte tú y el tipo de personas que vas a ir atrayendo a tu vida en los entornos en los que te vas a ir moviendo, vas a acabar acercando a esa persona. Y vais a acabar haciendo un match. Porque la otra persona lo que va a buscar es precisamente lo que tú das, que es esa parte de liderazgo, acción, dirección, justicia, etcétera, etcétera. Pues es que es así de sencillo en realidad. Cuando tú te trabajas en desarrollar tu punto, tu máximo potencial y tienes definido con quién quieres estar y con quién no, pues al final generas unas relaciones muy sanas y muy buenas. Generas un entorno muy bueno. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Pues también, si no la tienes definida, es muy complicado. Al final tenemos que entender que todo se hace a través de la experimentación. Lo que pasa que, como decía al principio, todo es mentalidad, porque si tú tienes miedo a equivocarte, no te vas a permitir equivocarte rápido, no te vas a permitir experimentar y por tanto vas a tardar mucho tiempo, si es que llegas, a darte cuenta de lo que sí quieres y de lo que no. Imagínate, yo quiero viajar por todo el mundo, pues a priori puede ser una buena ilusión, pero igual luego te das cuenta que empiezas a viajar por todo el mundo y dices tú, esto es una puta mierda, no es lo que quiero. Ya eso te permite entender que no es por ahí, que tienes que buscar otro camino. Esto es súper importante porque si no tomas acción masiva e imperfecta, no te permites equivocarte lo más rápido que puedas, nunca vas a entender cuál es tu sitio y cuál es tu punto donde está tu éxito, que al final es la paz interior. Hay mucha gente que fantasea con ser un nómada digital. Se tiran 6 meses siendo un nómada digital y dicen, vaya puta mierda. Esto de estar aquí sentado en una silla incómoda con el portátil que te pega todo el solazo, es incómodo de cojones. Entonces, muy instagrameable, pero es una mierda. Bueno, igual para ti no. Para mí, por ejemplo, lo es, pero lo he experimentado, lo he probado. Igual que viajar, igual que otras cosas. Pues lo vas experimentando y lo vas definiendo. Tú tienes tu ideal, lo que vas a luchar, lo que vas a conseguir para poder experimentarlo. Y una vez lo experimentes, decidirás si es por ahí o no es por ahí. Es así de sencillo. Pero para eso tienes que entender que
los deseos que tú tienes dentro, tienes que intentar cumplirles. Y hay que diferenciar deseo de fantasía. Fantaseamos con muchas cosas, pero que quizás luego no haríamos. Por ahí hay deseos que tenemos profundos o incluso de la infancia, yo qué sé, a veces pueden ser materiales. Tener un coche, tener una casa, tener ciertas cosas. Perfecto. Pues ya tienes definido lo que quieres. Nos hacemos las preguntas adecuadas para conseguirlo. Vamos a permitirnos experimentarlo. Y una vez nos permitimos experimentarlo, diremos, hostia, pues por aquí no era. Será por aquí. O sí, sí, esto es lo que quiero. Genial. Y vas a ir definiendo todas las áreas de cómo quiero vivir. ¿Cómo me visualizo viviendo? ¿Qué tipo de vida quiero experimentar? ¿Qué es lo que hago yo? Pues básicamente defino cómo querría vivir, me pongo allí y ya empiezo a poner todo el plan que tengo que ir ejecutando que creo que me va a llevar hasta allí. Estoy en este punto y quiero ir a este. Y utilizo la frustración, la ilusión y demás para impulsarme a trabajar por ello. Es decir, para mí todo es positivo. O sea, de antes no, obviamente. No entendía cómo se usa la frustración. Ahora lo entiendo. Eso es un motor potentísimo de que no estás en el punto que quieres estar. Por tanto, tienes que poner el trabajo y seguir, seguir, seguir hasta conseguirlo. Y eso es lo que me ha llevado a mí a vivir la vida que yo quiero. En mi desarrollo personal me he dotado de las habilidades y recursos necesarios para no tener miedo, para no tener incertidumbre, porque me siento capaz, he trabajado mi confianza, me siento capaz de poder afrontar cualquier cosa que venga. ¿Cómo lo he hecho? Atreviendo a equivocarme, equivocándome, mejorando, aprendiendo, adquiriendo habilidades. Hostia, pues para ser un crack poniendo cuadros, pues tendré que poner cuadros y tendré que saber cómo poner cuadros y tendré que practicar para poner cuadros. ¿Pues qué coño vas a hacer? Pues eso. Ya está, o sea, es que es muy sencillo. Y voy ganando confianza y voy ganando maestría a base de poner cuadros. Con feedback, por supuesto, porque puede ser un puto inútil y llevar 20 años poniendo cuadros, pero poniéndoles mal. Obviamente hace falta un plan y normalmente para esto lo mejor es tener una guía de alguien que ha pasado por ese proceso, que tiene el nivel de maestría que tú quieres alcanzar y que te va guiando para que no cometas los mismos errores que cometió esa persona. Pero es que es así de sencillo, es que es así de sencillo. La mayoría de nosotros cuando estamos empezando y sí, tenemos las ilusiones, lo que tenemos es ruido, tenemos una neblina mental súper grande y por eso no tomamos las acciones adecuadas. ¿Cómo me quito los miedos? ¿Cómo me quito estas cosas? Pues muchas veces cuesta, pero si te juntas a personas que no tienen ese miedo o que lo han superado, tú poco a poco, por influencia de ese entorno, vas a reducir ese miedo y te vas a permitir tomar acción y equivocarte. Esa es la clave en realidad. Esa es la clave. Cuando estamos solos y nuestro entorno de mierda, pues es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero es mucho más complicado. Porque tenemos esa influencia, tenemos el pensamiento de toda esa gente que nos está influyendo, tenemos unos patrones adquiridos con esa gente que se van a detonar de forma automática. Por eso muchas veces cuando te juntas con tus colegas de siempre, pues acabas haciendo cosas que ya no haces. Imagínate, pues beber o no sé cuánto. Porque si no tienes la suficiente determinación para superar lo poderoso de ese sistema de pertenencia, pues vas a caer. Porque se va a detonar el patrón automático. Te vas a encontrar haciendo algo. Porque no ha habido una reprogramación ahí. Por eso muchas veces salir a un entorno diferente, donde hay gente haciendo lo que tú quieres hacer, es tan poderoso. Porque te contagias de alguna forma de eso. Pero cuando vuelves a lo anterior, se vuelven a activar los patrones antiguos, que ya se está cultivando esos hábitos durante un montonazo de tiempo, y que se retroalimentan por el grupo, porque hacemos lo mismo. Por eso es tan importante el tema del sistema de pertenencia. O sea, cuando tú te convences a ti mismo y tu entorno está convencido de algo, esto se ha visto en algunos estudios, yo no me acuerdo ahora cuál fue, pero seguro que te suena, y si no, pues te lo presento ahora, que había gente en un aula, me lo voy a inventar un poco, ¿eh? En un aula, por ejemplo, que les midieron el coeficiente intelectual y lo que hicieron es que a la gente muy lista la trataban como si era un poco más tonta, igual lo estoy modificando un poco, pero no pasa nada. Y a la gente más tonta como si fuera muy lista.
¿Qué se vio después? Pues es el fenómeno de Pigmalión, ¿no? Que la gente que no era tan lista, pero se la trataba como personas más listas, tenían mejores resultados y viceversa. Esto es precisamente por esa influencia. Si tú a mí me tratas como un tonto, puede que al final me acabe creyendo como un tonto y voy a intentar cumplir tu expectativa y voy a hacer cosas que me dañan. Pero si estás en un entorno donde la gente confía en ti, todo es abundancia, todo es me voy potenciando, tú te lo vas a creer y va a ser posible para ti. Entonces, tienes que definir qué persona quieres ser, cómo quieres vivir. Y una vez eso, vamos a empezar a intentar acercarnos a entornos a través, me da igual, es que no hay excusa a día de hoy. Tenemos internet, a través de ver vídeos de esas personas, hacer programas, a través de libros, empezarnos a influir de esa manera y a intentar reducir el volumen de lo que nos mantiene donde estamos. Porque recuerda, a nadie le va mal por casualidad, ni tampoco bien. A nadie. Somos el resultado de lo que hemos sembrado antes. Por tanto, en ese autoanálisis que hacemos es, ¿en qué punto estoy? Aquí. Vale, pues es por culpa, por responsabilidad de todo lo que he venido haciendo hasta ahora. Por tanto, para ir al siguiente punto, si ya estoy aquí, me tendré que volver a destruir para volverme a construir para irme al siguiente punto. Lo que estoy haciendo hoy, si es lo mismo que me ha traído hasta aquí, no me va a llevar hasta ahí. Siempre hay que ir ajustando cosas. A nivel económico, ¿cómo hemos conseguido generar pues, más de 3 millones de euros, cientos de miles de euros? Pues muy sencillo. Al final, cuando entiendes cómo funciona la mente humana, entiendes que para tener paz interior necesitas sentir que progresas y sentir que contribuyes, ¿no? Desarrollar tu potencial y sentir que das a los demás, trabajando en las áreas que siempre decimos, ¿no? Salud, relaciones y recursos económicos. Te das cuenta lo que la gente busca, lo que la gente quiere, lo que tú puedes aportar. A mí me gusta crear negocios desde un movimiento, es decir, a mí esa rebeldía en la vida, ¿no? De gente que está pues ahí, que dices tú, esto es un sinsentido absoluto, tienes una visión diferente de las cosas. Por ejemplo, en la parte de la academia que tengo de profesionales de la salud. O sea, como hostia puta. La formación posgrado que se está haciendo es una mierda. Esto está implicando que luego los profesionales estén insatisfechos y con inseguridades y que hagan mal su trabajo en su día a día. Pues mi visión del mundo no era esa. Mi visión del mundo era de un cambio, de hacer las cosas diferente. Entonces, normalmente cuando tú tienes una visión no somos únicos, hay mucha más gente que la tiene. Tú les estás aportando un valor, porque si ellos se sienten mal, no encuentran formación de calidad para sentirse bien, para sentirse seguros, para sentir que están haciendo bien su trabajo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que hay una insatisfacción, hay una necesidad no cumplida o una aspiración, un deseo. Si tú eres capaz de proporcionarles una solución a ese problema o cubrir ese deseo, la gente es la que tiene los recursos en su mano. Si te ven además como un líder capaz de hacer ese cambio que ellos también creen en el mundo, ¿qué van a hacer? Poner los recursos en ti, porque se llevan un beneficio y además sienten que están apoyando a una causa mayor. Es así de simple. Es así de simple. Yo sé que esto cuesta de entenderlo y que buscamos una estructura y una fórmula secreta. La fórmula secreta es preguntarte cómo coño sirvo más. ¿Cómo coño sirvo más? Y tienes la responsabilidad de ser rentable, porque si realmente crees en lo que haces, en el movimiento, en el cambio que estás generando, en la ayuda que estás proporcionando, en el valor o en el beneficio que aportas a otros, tienes que ser rentable, porque cuanto más rentable seas, más vas a poder ayudar a más gente, más recursos vas a tener para poder hacer bien y más recursos vas a tener para poder vivir mejor tú y los tuyos, que está perfectamente bien también. Todos deberíamos querer aspirar a una vida mejor. ¿Qué es lo que hice exactamente? Probé muchas cosas, porque a mí lo que me despertó esta vena de emprendimiento, sobre todo, fue
Oye, yo siempre he tenido, ¿no? Las ideas, las cosas diferentes. Al principio tenía muchas ideas de igualdad, de justicia, que te van inculcando en la cabeza, que suenan muy bonitas, pero que solo las soporta el papel. Luego entras a la realidad. ¿No? Yo quería, vamos, que me pagasen por vivir, básicamente. O sea, un subnormal de cojones. Hasta que llega un punto en el que mi padre se queda sin empleo. Mi padre trabajaba, mi madre no trabajaba, mi padre tenía un buen sueldo y nos daba para vivir una muy buena vida, clase media de verdad de la de antes, ¿no? Pues casa, los coches, viaje, etcétera, etcétera, vacaciones anuales, bueno, una muy buena vida. ¿Para qué más? Se queda sin empleo. Claro, yo era un gilipollas, o sea, yo iba ahí tal, no sé qué. Y cuando se queda sin empleo, claro, hay un problema. No entran ingresos. Yo podía estar permitiéndome ser un gilipollas. Esto le pasa a los perroflautas, ¿no? Todo va muy bien con el dinero de los demás. Cuando se acaba el dinero de los demás, ¿qué pasa? Claro, es que hay alguien que tiene que pagar la fiesta. Entonces, dices, hostia puta, ¿y ahora qué hacemos? Puede que no entre dinero aquí para comer. Puede que no podamos pagar la casa y nos quedemos sin casa. Y ahí se me despierta la vena emprendedora, por varios motivos. Vi que mi padre se había tirado un montonazo de años en esa empresa, que había dedicado mucho tiempo, incluso por encima de lo exigido, para que acabes en la puta calle. Y yo, que soy un fiel defensor de mi libertad, dije, no, no, yo no quiero depender de otras personas, yo quiero depender de mí mismo. Y que mi esfuerzo y mi trabajo sea proporcional o recompensado a mi esfuerzo y mi trabajo. Yo no quiero que me digan cuándo sí, cuándo no. Yo no quiero depender, como ha pasado en la escuela, ¿no? De que un profesor esté lúcido ese día y decida ponerte un examen de lo que ha explicado, no de cosas que no ha explicado. Es decir, que nadie decidiera mi futuro por mí. Que nadie decidiera ponerme de patitas en la calle y verme en una situación comprometida, sino aprender a generar mi propio negocio, mi propio dinero y a ser libre. Y ahí me despertó y empecé a hacer cosas, pero las hacía por dinero. Intentando buscar a ver qué es lo que puede funcionar por dinero, por dinero, por dinero. Y no entendemos que el dinero es una especie de energía, es un intangible, es el valor simbólico de algo. Pero el dinero lo tiene una persona. La persona es la que tiene que decidir dártelo o no. Cuando tomas decisiones por dinero, por el objeto inerte material, no tiene sentido. Cuando lo haces por la persona que tiene el dinero, ella va a decidir si dártelo o no. Entonces, esto yo lo aprendí a base de darme palos y de tener muchas creencias limitantes con el dinero, de creer que el dinero es malo, pero todos lo perseguimos, todos trabajamos 8 horas por ello, y un montón de cositas más que son muchas creencias limitantes. Entonces, ¿cómo coño vas a traer el dinero si lo rechazas? Si crees que es malo, si crees que corrompe a la gente, si crees que tienes que trabajar por dinero, no tiene puto sentido. Pero es lo que hemos aprendido todos y lo que hacemos todos. Entonces empecé a hacer pues ciertos negocios y tal que empezaban a ir más o menos bien, ¿no? Empezaba a tener resultados, pero decía, joder, aquí me tengo que tirar 15 horas para hacer esto. Yo no es así como quiero vivir. Aquí aunamos cómo quiero vivir con mi trabajo. ¿Podríamos generar millones de euros con una empresa con cientos de empleados, etcétera, etcétera? Sí. ¿Es lo que quieres? Tendrás que descubrirlo a través de ¿qué? De la experimentación. Ahora entraré ahí. Yo pensaba que quería una empresa de la hostia con muchos empleados y delegar y no sé qué. Y empecé a experimentar eso. Nos juntamos en gestión, no en equipo, sino en gestión de unas 35 personas y dije, esto no es para mí. Yo prefiero un equipo pequeño, poquitas cosas que yo pueda gestionar, facturaré menos, pero me da igual, vivo más tranquilo, vivo más acorde a como quiero vivir. Igual dentro de un tiempo te digo otra cosa, pero ahora mismo eso es lo que quiero, porque experimenté lo otro y dije, por aquí no es, por aquí no es. Entonces empecé a hacer ciertos proyectos, ciertos negocios y dije no. O sea, empezaron a ir bien, empecé a hacer dinerito y tal, pero dije no, esto no es escalable, me voy a tirar aquí, medio muerto, trabajando un montonazo de horas. No me gusta, esto no es lo que quiero. Y empecé a resignarme, dije, hostia, esto no es para mí. No es para mí, tal, pues bueno, lo estoy intentando, estoy buscando formas, pero no acabo de dar con la tecla.
Y ahí dije, en esa resignación dije, pues no pasa nada, hago mi trabajo lo mejor posible, ya está, asumo esto y siempre he sido de, oye, si creo que algo debería ser diferente, trabajar por ello. Eso me lo enseñó mi padre. Oye, no te quejes, mira a ver qué está en tu control y hazlo en consecuencia. Y eso es lo que hice, ¿no? Por ejemplo, en este caso intenté varias cosas, no sé qué, yo estaba de enfermero, iba trabajando en 3, 4 sitios a la vez, daba clases de no sé cuánto, hacía mis cosas, tal, intentar generar dinero. Y llego a ese punto en el cual me resigno, digo, voy a currar y tal, y llega en el momento en el cual siempre he tenido la mosca de joder, la gente no tiene ni idea de salud, la gente trabaja y pone en riesgo la salud de la gente, etcétera, etcétera. Es que ya está, voy a intentar hacer lo que yo pueda hacer para ayudar en esto. Y empecé a compartir contenido de salud. Ese fue el punto. Yo tenía una visión del mundo, la gente tiene una visión del mundo, la gente se da cuenta, no es consciente del problema, no es consciente de la solución, se da cuenta, o sí es consciente del problema, pero no de la solución. Yo les estoy aportando ese valor, esa información que pueden aplicar, mejorar su vida. Empiezo a compartir, a compartir, a compartir, a compartir a través de ese altavoz de redes sociales, porque me daba cuenta, ¿no? Que si en mi entorno pues compartía cosas, yo aprendía cosas y las aplicaba, mejoraba. Si yo compartía cosas, la aplicaban, mejoraba. Pues qué forma, qué altavoz tenemos para hacer ese impacto mayor. Pues hoy en día las redes sociales. Y eso es lo que hice. De tal forma que poco a poco la gente pues empezó a involucrarse en el movimiento, a detectar que yo les podía aportar a través de la formación. Que les servía lo que les explicaba, lo aplicaban y les era útil y mejoraban y tenían más confianza y tal. Y me empezaron a pedir formación. Oye, ¿por qué no haces un curso de esto? ¿Por qué no haces un curso de esto? ¿Por qué no haces un curso de esto? Yo no tenía la intención de crear un negocio, pero conseguí generar una audiencia a la que yo le aportaba, que vibraba mis mismos valores y mi misma sintonía, que vieron una utilidad en mí. Me dijeron ellos cómo servirles y estaban dispuestos a pagarme porque les sirviera. Y ahí empecé a crear mis formaciones y creé mi escuela. Por tanto, ¿qué es lo que haría yo para conseguir generar dinero? Pues primero, paralelamente, trabajar en mí mismo, definir realmente quién quiero ser, definir realmente qué quiero vivir y alinear quién soy y cómo quiero vivir con lo que hago a nivel de recursos económicos y a nivel laboral. Lo auno. Hay muchas decisiones que tomo en base a que haya una unión aquí, porque si no te conviertes tus proyectos, tu emprendimiento, tu trabajo en una cárcel de la que estabas huyendo. No tiene sentido, nunca vas a llegar a vivir la vida que quieres si no eres consciente y tienes muy claro esto y aprendes a decir que no. Entonces, mi recomendación para generar un negocio que te haga libre es tener muy claro eso y luego generar una audiencia. Hay mucha gente que empieza por el producto. No, tengo un producto y la gente necesita esto. No, gilipollas. No. Igual tú tienes la idea, igual coincide. Pero la gente es la que tiene que creer que necesita eso. Porque tú creas que la gente lo necesita no quiere decir que tenga un nivel de consciencia en el cual la gente crea ella que lo necesita. No te van a comprar. Lo mejor es empezar generando una audiencia, una comunidad con tu visión del mundo, ir aportando el valor y la gente te va a ir dando el feedback. Y en un momento de ahí te va a pedir lo que quiere de ti. Y tú se lo vas a poder entregar. Y ahí generas tu producto. El problema es que esto lleva tiempo. Y no sabes cuánto. Entonces mucha gente no está dispuesta a eso. Yo tenía 3 trabajos y dedicaba el poco tiempo que tenía a trabajar en mi proyecto. Y muchas veces pues renunciaba a cosas. Es que esto va de renuncias. Y una vez que hice eso, pues empezamos a escalar, llegamos a más gente y obviamente luego dentro de todo esto hay que saber cosas. Hay que saber vender, hay que saber de sesgos cognitivos, hay que saber cómo funciona la mente humana para ayudar a esas personas que no son conscientes del problema ni de la solución a que digan, hostia puta, es verdad, yo también necesito esto y que se lo puedas entregar. Y ese punto en el cual tú te das cuenta de que siendo útil a otros vas a recibir
dinero, es cuando empiezas a jugar en otra liga. Es cuando empiezas a no intercambiar, bueno, aquí entraríamos en muchos motivos, ¿no? Cuando alineamos a no intercambiar tiempo por dinero, sino valor por dinero. Y la gente percibe ese valor, entonces te lo va a pagar. Y aquí entramos, pues como decimos, pues para eso tienes que comunicar bien, saber de ventas, saber de marketing, saber lo que funciona, entender cómo funciona el cerebro humano. Porque hay veces que, es que la gente no me compra. Ya, pues es que bueno, le estás entregando lo que necesita. O la prioridad económica que le dan a tu producto es un precio diferente al que tú estás poniéndole. Va, es una cuestión de valor. El precio no es caro o barato, es justo o injusto. Si la persona lo ve justo y cree que merece la pena pagar por eso, es lo que va a hacer. Por tanto, ¿cómo hemos construido la persona que siempre quisimos ser, la vida de nuestros sueños y generar más de 3 millones de euros? Así. A través del autoconocimiento, sabiendo quién quería ser, cómo quería verme, en todas las esferas, me defino en todas las esferas y voy trabajando poco a poco por acercarme ahí. Pues una persona en forma, tal, no sé qué. Y empiezo a aportar un valor. Progreso, contribución. Progreso, contribución. Desde mi visión del mundo. No estoy pensando en generar un negocio, estoy pensando en aportar valor. Y la gente que tiene el valor, si ve ese valor también, va a decidir darte el dinero. Y va a decidir poner sus recursos en ti porque vas a hacer una buena gestión de ello además. Tanto para ti personalmente, porque la gente quiere que te vaya bien, como porque va a revertir en ellos. Win-win. Ya está, así de simple. Sé que esto para muchos no lo vamos a entender del todo, no pasa nada. Lo he contado desde un punto de vista bastante más abstracto. Muchos de nosotros en estos momentos, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando, buscamos como las cosas más concretas, las estructuras, las fórmulas, pero es que no va de eso. Eso va después. Eso va después. Lo importante aquí sería que cojas esto y reflexiones con ello, reflexiones en plan, ¿qué coño me quiere decir? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué no estoy viendo? Porque oigo a más gente que dice lo mismo. ¿Qué no estoy entendiendo? Y que empieces a reflexionar, no que estés dopamínicamente consumiendo contenido. No, cálmate, siéntate, date tiempo para pensar, date un paseo y piensa. Si tanta gente dice esto o cosas parecidas, ¿qué no estoy viendo, qué no estoy entendiendo que esta gente sí? Y lo más importante, acércate a esa gente porque vas a empezar a pensar como ella. Justo me pasó ayer. Lo hablaba con Lorena, una compañera que está dentro de mi escuadrón, que me dice, hice una cosa tal con el contenido, por aquí, para acá, tal. Digo, ahora entiendo el cómo tú eres tan eficiente y cómo consigues hacer las cosas, porque... Y digo, ¿ves? Estás empezando a pensar como yo. Estás empezando a pensar como yo, porque justo unos días antes había tenido ahí un momento de frustración y le dije, hey, reflexiona sobre esto. Si te estoy diciendo esto y no lo estás viendo, pregúntate por qué no lo estás viendo. Porque esta es la solución. Y estuvo reflexionando y tal, y al final dio con ello, ¿no? Esa es la clave. Vas a empezar a pensar como esa gente que está en ese punto. Acércate a ellos, reflexiona lo que no estoy viendo. No te estamos ocultando nada. Tienes que reflexionarlo. Y llegará el clic, no te preocupes, llegará el clic en algún momento. Así que nada, espero que te haya sido útil, espero que le saques provecho. Nos vemos en el siguiente.